Estamos de regreso en su programa El Poder de la Tarde, hoy con una intervención muy peculiar que hemos tenido ya en otras ocasiones, que tal como decía en el segmento anterior, aquel Chabá es del gusto de ustedes y de los televidentes en términos generales. Uno aprende que cuando tiene un invitado que se expresa con dicción, con buena forma y que encamina sus conceptos con un lenguaje didáctico, con un lenguaje asequible, eso capta el interés de los televidentes, de ustedes, de nosotros. Pero si a eso usted le adiciona temas de interés, eso eleva ese nivel de captación. Pero si le elevamos un tercero, que son aprender, que es el verdadero propósito de este programa, cada día aprender algo. Y eso se aprende trayendo a personas más que profesionales capacitados para expresar esas ideas. Porque hay muchos profesionales que no se saben expresar, que son buenos profesionales para ejercer su profesión, pero no para ser comunicadores de esa profesión. Estas cualidades, como ustedes conocen, las alcanza, las maneja el ingeniero Rafael Osiris de León, quien además es una persona sutilmente suave para aceptar invitaciones sin bulto, sin mucha estridencia y obviamente bajo toda circunstancia como una colaboración. En Estados Unidos usted conoce una persona como él y usted tiene que pagarle un dinero para hacerle una entrevista. Y el dinero es en dólares. Y mientras mejor es, más cobra. Y la gente lo paga. ¿Usted sabe por qué? Porque se eleva su audiencia. Hablar de pagarle aquí, y si él dice que cuesta algo, lo matan, porque los subdesarrollados de estos lares somos mezquinos. Nos gusta las cosas, pero no nos gusta pagarlas. Y si se lo dicen, se ofenden. Porque hay mucha gente que quiere vivir de gratis toda su vida. ¿De qué viven los presidentes norteamericanos, para poner un caso? Bueno, de una buena pensión, que allá eso no está en duda, incluido un séquito de seguridad, porque las Naciones Organizadas sí establecen. Pero su caja chica, ¿ustedes saben de qué la sacan? De las conferencias que dan. Esas conferencias, por ejemplo, Bill Clinton, su fundación y sobre todo él, gana muchísimo dinero dando conferencias, que a veces puede ser la misma conferencia, pero una conferencia de Bill Clinton, bueno, él cobra un dinero. No vaya más lejos. Como ustedes saben, yo estuve presidente del Comité Olímpico Dominicano. Me retiré a tiempo, me quedaban 2 años, pero salí. Organizaba unas galas olímpicas. Siempre tengo buena relación con los atletas y fuera del país sigo mucho los deportes, soy asequible y termino haciéndome amigos, algunos los sigo. Y yo decía el sueño mío, que era traer a las galas olímpicas, que son ya la principal escenario del deporte, traer a esos grandes, a Michael Phelps, Michael Jordan. Y yo decía entre mí, yo los voy a traer. Hasta que un día yo decidí invitar uno. Y me dice, no, hable con el agente. Cuando hablé con el agente, pero de la manera más normal, yo ahí me hice ahí me hice el profesional. No me dio un infarto cuando él me dijo cuánto costaba los honorarios de ese atleta venir. Y miren que yo le hice una buena venta. Yo le dije, mire, vamos para allá y le voy a dar una semana en la playa. Usted nada más tiene que ir a la gala, premiar su deporte. Invité a Carl, tenía en planes Carl Lewis, la magia del viento, ¿no? Pues miren, el que menos cobra $25,000. Esos son los chiquitos. Pero el manager y él y el otro, tickets y cosas de primera. Y un día yo quería traerte, dice, pero traerlos a ellos costaba más que hacer la gala olímpica. Es decir,
el profesional, cuando viene, es verdad que él va a venir y yo le iba a hacer una galantería de llevarlo a Catcana, en ese momento era que lo iba a llevar, y le va a gustar y van a quedar encantados, porque de esta tierra todo el que viene encantado. De hecho, viene mucho aquí Michael Jordan, que es residente. Entonces, pero ellos, esa es su profesión. ¿Y qué es lo que se trata? Estoy haciendo esta ligazón con nuestro invitado, porque esos conceptos profesionales yo me beneficio del programa, yo elevo la audiencia, ustedes también, pero eso cuesta. No estamos aquí esta cultura, pero quería hacerle ese comentario para ponderar el valor y el servicio que hace Osiris, que la gente nada más lo recuerda cuando hay un ciclón, de manera que él va a tener más trabajo ahora, pero todo gratis. Bueno, le brindan agua y un café. Buenas tardes, Osiris. Buenas tardes, Luisín. Buenas tardes, Jaque. Buenas tardes a todo el pueblo dominicano. No dije gracias ninguna inmensa. mentira, ¿verdad? No, todo lo contrario. Gracias inmensa por esa hermosísima y glamorosa introducción que hiciste, además muy detallada, porque eso que tú planteas de que en los países desarrollados figuras como expresidentes, es el caso que citaste de Bill Clinton, Barack Obama, te cobran entre 250,000 y 500,000 dólares por dictarte una conferencia de un par de horas en un evento organizado, y los costos complementarios van por tu cuenta. Sí mismo es. Esa es la tarifa de ellos, pero tú le pones el hotel, los tickets aéreos, le pones las picaderas, todas las demás cosas, y el equipo de acompañamiento. Recuerda a Tony Blair, sí, que era uno de los más distinguidos primer ministros del Reino Unido. Tony Blair te cobraba entre 250,000 y 300,000 dólares por cada conferencia cuando salió de su cargo de primer ministro del Reino Unido. Tú tienes razón en ese sentido, es decir, en los países desarrollados, una figura importante del arte, de la cultura, de la política, de la ciencia, de la tecnología, te cobra porque él entiende que él hizo una inversión en conocimientos, tiempos y en práctica para llegar a ese estatus. Y que para seguir viviendo en ese estatus, él necesita cobrar honorarios por hablar de ese tema. Y se estila en muchos países, evidentemente, que la conferencia se paga. Te puedo poner un caso. En una ocasión el Buró de Minas de Estados Unidos me invitó a dictar una conferencia en Washington sobre el impacto ambiental de la pequeña minería en Latinoamérica. Brasil, Perú, Ecuador, Guyana, etc. Y cada persona que fue a la disertación tuvo que pagar un ticket para el almuerzo. Nadie entró de gratis. Y estaba lleno el salón. Estaba repleto. Es decir, ellos todos los meses tienen una conferencia anual con un experto norteamericano o latinoamericano para hablar del tema de referencia, pero el que llega a la conferencia paga y entonces con eso ellos cubren gastos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú tienes razón cuando tú planteas que en los países desarrollados el conocimiento se paga, sí, la experiencia se paga, sí, no, y hay ciertos servicios sociales que también se pagan. Sí. Y no es que sea una cultura, es un asunto de realidad. Pues citaste la clave que yo no la hice referencia. Son conocimientos adquiridos que se hacen. Pero le voy a decir, inclusive sacerdotes, inclusive personas religiosas, algunos lo hacen de una forma, pero otros de manera directa, y es un poco para vivir. Pero bueno, quería hacer eso y hacer esa referencia, porque ya lo que tratamos de hacer con Osiris no es lo típico. Obvio, vamos a preguntar a algunas cosas típicas, porque son de interés para la colectividad, y vamos a arrancar con esto, Osiris. ¿Cómo se pinta la temporada ciclónica? Recordarle a la gente cómo se puede vaticinar desde ahora, como al efecto se ha hecho, que esto podría ser una temporada muy activa, como desde mayo o desde junio hay posibilidad de predecir el activismo o no de una temporada. Se toman en consideración dos aspectos importantes: la historia ciclonológica en la región y el comportamiento en esta temporada
de las condiciones de presión y de temperatura. Por ejemplo, si tú tienes el fenómeno de la Niña, ya tú sabes que vas a tener en el Atlántico más tormentas que en una temporada normal. Si vas a tener el fenómeno del Niño, ya tú sabes que vas a tener menos fenómenos meteorológicos de lo normal. ¿Por qué? Porque el Niño es el fenómeno que te garantiza a ti mucha humedad en el Pacífico y poca humedad en el Atlántico. Están invertidos. ¿Y por qué? Porque el Niño es el calentamiento en la superficie del mar en la franja ecuatorial e intertropical. Es decir, al sur del Ecuador, en el Ecuador y al norte del Ecuador, pero del lado del Pacífico, si el agua está caliente, por lo menos 0.5 grados Celsius por encima de lo normal, tú tienes el fenómeno del Niño. Si está fría, por lo menos 0.5 grados por debajo de lo normal, tú tienes la Niña. Si está entre más 0.5 y menos 0.5, estás en un periodo neutro. Entonces, cuando tú tienes el Niño, tú tienes mucha humedad en el Pacífico. Te llueve torrencialmente en California, en Seattle, en la costa oeste de México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile. Pero tienes resequedad aquí en el Atlántico. Entonces tiene una sequía en Puerto Rico, en Islas Vírgenes, Antillas Menores, República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica y el Golfo de México. Cuando baja el fenómeno del Niño y que llega un periodo neutro, todas las condiciones más o menos se equilibran en el Pacífico y en el Atlántico. Pero tú tienes que esperar que a continuación se invierta el fenómeno y venga la Niña. La Niña implica mayor cantidad de vapor de agua en el Atlántico. Por ejemplo, ahora tú estás en el fenómeno de la Niña. Observa la Cuaresma y compara la Cuaresma con la Cuaresma histórica que tú veías cuando tú eras niña, tú eras niño y yo era niño. ¿Qué pasaba? La Cuaresma era un periodo de sequía. Sí. ¿Por qué había tanto interés de la gente en que llegaran las lluvias de mayo? ¿Por qué se hicieron tan famosas las lluvias de mayo? Porque venían justo después de una larga sequía de la Cuaresma y la gente estaba sofocada, la agricultura estaba diezmada, estaba golpeada, no había alimentos, y eso ha cambiado. Había mucho polvo. Este año tú tuviste una Cuaresma cargada de lluvia, sí, bastante. Todo el país. ¿Por qué? Porque estás en la Niña. Si hubieras estado en el Niño, hubieras tenido una Cuaresma seca. ¿Y cada qué tiempo es eso? No, que hablando un poco del polvo, hace unos días tuvimos lo que es el polvo de Sahara. ¿Eso tiene que ver un poco con la sequía que había? Sí y no. Depende, y te voy a explicar por qué. Primero, Luisín dice, ¿cada qué tiempo eso? Mira, el fenómeno del Niño te puede durar un año, año y medio, año y 3/4, en el peor de los casos 2 años, y comienza a bajar. Es decir, no se mantiene permanentemente, porque son cíclicos, suben y bajan. Es como una onda, sube y baja. Cuando tú tienes el Niño, entonces ese Niño te va a dejar sequía aquí en el Caribe. Entonces ya tú sabes que hay pocos huracanes. Aunque tú tengas el polvo del Sahara, vas a tener ahora lo siguiente aquí. El polvo del Sahara no es más que una alta concentración de polvo fino que está en la troposfera y que viene desde África, desde el desierto del Sahara. Por eso que se le llama polvo del Sahara. Viene atraído por los vientos alisios. Ese polvo tiene la particularidad que recoge parte del vapor de agua. Y un huracán no es más que acumular mucho vapor de agua y girar, porque la Tierra gira, las fuerzas de Coriolis. Si tú tienes polvo del Sahara y tienes una tormenta, tienes 2 elementos compitiendo por el mismo factor que es el vapor de agua. Por eso el polvo del Sahara tiende a debilitar las tormentas y huracanes. Entonces, si tú tienes polvo del Sahara, entonces, eso te ayuda a que las tormentas se debiliten y sean menos agresivas. Si no tienes polvo del Sahara, en ese momento, entonces la tormenta, ¿qué hace? Aprovecha todo el vapor de agua que hay en los niveles medios de la troposfera, se fortalece y entonces pasa huracán. El huracán
y la tormenta no son más que ciclones porque gira, todo lo que gira es un ciclón, sea tormenta o sea huracán, se va a alimentar de vapor de agua. Por eso, ¿dónde él se fortalece? En el mar, porque en el mar con la radiación solar se produce vapor de agua, sube y alimenta y el tamaño va aumentando. Puede llegar a 400, 500, 600, 800, 1000 kilómetros de diámetro. Pero te cubre toda la isla. Pero cuando llega a tierra, tú ves que comienza a debilitarse siempre. Y la gente cree erróneamente que se está debilitando porque chocó con las montañas. No, pero él viene allá arriba, mucho más arriba de las montañas. Se está debilitando porque en ese tránsito, en la zona insular o en la zona continental, si en Estados Unidos, no está recibiendo vapor de agua, pero está perdiendo vapor de agua por la lluvia. Porque el ciclón permanentemente va descargando lluvia, igual que la tormenta. Entonces, como él está perdiendo vapor de agua, pierde masa, y si no está recibiendo, se va debilitando. Cuando vuelve y sale al mar, vuelve a recibir vapor de agua y vuelve a fortalecerse. Haz memoria de muchas tormentas que han llegado aquí a República Dominicana, cuando tocan aquí la zona de La Romana, San Pedro o Santo Domingo, entran, se debilitan. Atraviesan como una depresión tropical nuestro territorio insular, pero cuando vuelven y salen en el Océano Atlántico, por Luperón, por Puerto Plata, por Manzanillo, por Montecristi, a la entrada al Océano Atlántico, vuelven a recibir mucho vapor de agua, vuelven y se fortalecen y suben a la categoría de tormenta otra vez, y de ahí suben a huracán y se van fortaleciendo. Son muchos los huracanes que han hecho eso porque es lo normal. Al transitar sobre tierra no tienen vapor de agua, entonces no tienen combustible que lo alimente. Pero cuando llega al mar de nuevo, comienza a recibir vapor de agua, vuelve a aumentar su tamaño y su fortaleza. Hablando un poco de los huracanes, se dice que esta temporada ciclónica va a estar muy fuerte. ¿Cómo se mide eso? Se mide con la cantidad de vapor de agua que está presente por el mismo fenómeno de la niña. Cuando tú tienes la niña, lo mínimo que tú puedes esperar son 14 tormentas en una temporada. Si tú tienes el niño, debes esperar 8 o 9. ¿Qué ocurre? Con el cambio climático las temperaturas están más altas. Esa imagen que tú tienes ahí en pantalla, que es muy bonita por cierto, mira cómo en la parte roja de abajo es el vapor de agua que se genera en el mar por la radiación solar, por el calor que aporta el sol. Y ese vapor sube como cuando tú estás hirviendo plátano en tu casa. Tú echaste los plátanos en agua, en la estufa, y si tú destapas la olla, tú ves que sale un vapor, ¿verdad? O a veces tú lo tienes tapado y tú ves que la tapa se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque el vapor trata de subir. ¿Por qué sube? Porque pesa menos. Todo cuerpo caliente pesa menos que un cuerpo frío y tiende a subir. Y todo cuerpo frío pesa más que un cuerpo caliente y tiende a bajar. Y entonces, ¿qué pasa? Como arriba está frío, temperaturas menos 40, menos 50, menos 60, y aquí hay temperaturas altas, 25, 28, 30, 35, 40. Por ejemplo, hoy en Madrid está en 40 grados Celsius, por una ola de calor que hay, igual en la parte sur de Francia. Entonces ese calor sube y desplaza una masa de aire frío que está arriba, porque tiene que haber un balance. Es decir, para Luisín sentarse en esta butaca donde yo estoy, tengo yo que pararme. Si él viene y me desplaza a mí, él es la masa de aire caliente que sube desde el mar a este espacio donde estoy yo arriba, en altura, que es frío, pero entonces ahora yo me desplazo para ocupar el lugar donde estaba él, porque tiene que haber ese equilibrio. Y eso es lo que hace que se genere esa convectividad que tú has visto ahí, y es ahí donde se genera el fenómeno meteorológico. ¿Por qué? Porque se forma un centro de baja presión. Por eso tú siempre vas a escuchar, dice, que el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando un centro de baja presión que se está formando en las islas de Cabo Verde. ¿Por qué hay un centro de baja presión? Porque un fenómeno meteorológico siempre va a ser un centro de baja presión. Por eso la zona de alta presión se le llama anticiclón. Cuando tú escuchas decir, en medio de una tormenta, de un huracán, en República Dominicana en este momento hay un anticiclón, quiere decir que la presión barométrica está tan alta que va a actuar como una barrera y el fenómeno meteorológico se va a ver obligado a seguir por el mar Caribe, por la zona de baja presión, porque los huracanes y las tormentas siempre se mueven por la zona de baja presión. Nunca chocan con la zona de alta presión porque son barreras. Entonces, bajo ese esquema, cuando tú tienes el fenómeno de la niña,
que tienen mucho vapor de agua, ya tú sabes que tú vas a tener por encima de 14, 15. Si encima de eso las temperaturas están mucho más altas de lo normal, entonces ya tú sabes que habrá mucho más cantidad de vapor de agua de lo normal con el fenómeno de la niña, y que eso va a contribuir a que entre junio y octubre se multipliquen las cantidades de tormentas y huracanes. Entonces, se hace un pronóstico en función de esas variables, se estima, pero se espera que pase junio y julio. Y entonces, en función de cómo avanzó y cómo se ajustó a la curva de esa proyección, se hace un ajuste, o se reduce o se amplía. Por ejemplo, en el 2020 se estimó que la cantidad de tormentas podía ser entre 13 y 19. 13 como mínimo y 19 como máximo. Cuando pasó Isaac por aquí, se dieron cuenta que era la 9ª tormenta y apenas estábamos comenzando julio. Entonces, esto hay que redefinirlo. Se sentó el Centro Nacional de Huracanes de la Florida, la Universidad de Colorado también, revisaron eso y le aumentaron 6. Lo subieron a un mínimo de 19 y a un máximo de 25. Al final terminamos con 30. Wow. Por tanto, lo que tú tuviste al final fue más del doble de lo que proyectaste originalmente, porque las situaciones meteorológicas van cambiando y a veces esas olas de calor te generan mucho vapor de agua que derivan en centros de baja presión, y hay momentos donde tú tienes 5 fenómenos meteorológicos simultáneamente en el Atlántico, 5, con nombres ya definidos. Si tiene nombre quiere decir que ya pasó a la categoría de tormenta tropical, porque hasta que no entra a la categoría de tormenta tropical no se le asigna un nombre oficial del listado elaborado por la Organización Meteorológica Mundial. Esas imágenes que tú tienes ahí te muestran lo que es el niño y la niña. Esa banda azul es señal de que tú puedes tener por ahí la niña. Entonces se pinta en azul cuando tienes bajas temperaturas y se pinta en rojo cuando tienes altas temperaturas. El sargazo es otro de los elementos interesantes. ¿De dónde diantre sale el sargazo? Del mar de los sargazos. Tú habrás leído mucho que cuando los portugueses comenzaban a viajar para América, siguiendo esa ruta por la cual había venido Cristóbal Colón en 1492, se daban cuenta que en cierto momento del año el mar estaba casi intransitable de una alga que flotaba y que le creaba problemas a los navíos. Pero se daban cuenta que era solamente en una zona, en una franja. Esa franja está al norte de la República Dominicana, en el Océano Atlántico, y desde entonces se llama el mar de los sargazos. Es una alga, sargassum, que se desarrolla en el fondo del mar, se desprende, sube y flota. Y en los últimos... ¿Y por qué siempre en el mismo tiempo? Porque en la medida en que tú tienes altas temperaturas y en la medida en que tú tienes mayor consumo de fertilizantes en la industria agrícola, en un sistema de riego que depende fundamentalmente de altos volúmenes de agua, todos esos fertilizantes residuales, ricos en fosfatos y en nitratos, terminan en el mar y terminan siendo nutrientes para la proliferación del sargazo. Ah, espérate, esa no la tenía. Entonces aquellos lodos traen estas tempestades. Así es. Y eso se trata de esa correntía de esas aguas residuales que corren unos ríos y terminan en el mar. Terminan en el mar. Y se convierten en fertilizantes en el mar. Así como son fertilizantes en una finca que tú tienes en Monteplata o en Baní, se convierten en fertilizantes en el mar con las algas. Y por eso se han multiplicado las algas. ¿Son peligrosas las algas para la salud? Directamente no, pero indirectamente sí. Directamente no, porque cuando tú la tocas en el momento no son agresivas. Si la dejas un tiempo residual, produce cierta irritación por la acidez. Si la dejas descomponer, son malolientes. Y ese mal olor le desagrada al turista. Por eso tú ves que la hotelería ha hecho grandes esfuerzos y grandes inversiones en poner unas barreras flotantes para que se retengan detrás, recogerlas y de ahí derivarlas para un proceso de destrucción o para llevarlas a un vertedero o para picarlas
y convertirla en fertilizante orgánico, porque es materia orgánica. Una alga es una materia orgánica. Y al final no hay forma de evitar, por ejemplo, mayo, junio y esta época, aparece el sargazo por ahí, por ejemplo. Altas temperaturas y muchos fertilizantes. Reducir los fertilizantes que llegan a los mares, que haya más control de cada Ministerio de Agricultura en cada país para reducir los fertilizantes. ¿Tú recuerdas aquella vez que se hizo una campaña desde 1985 con el agujero de la capa de ozono? Sí. Se acordó en el protocolo de Montreal que todos los países tenían que prohibir el uso de los CFC, clorofluorocarbonos. Cuando tú estabas joven, el desodorante que tú utilizabas era en spray. Ya ese desodorante tú no lo encuentras. Porque se descubrió que era agotador de ozono. Pero tu primer carro utilizaba como agente refrigerante el Freon 12. Ya tú no encuentras Freon 12. Se sacó del mercado. Del mismo modo, los bomberos utilizaban Alon. Ya tú no lo encuentras porque se sacó del mercado. Tú vas a cualquier supermercado y compras un producto que viene en spray y tú vas a ver que la etiquetita dice no contiene CFC, sino contiene clorofluorocarbono. En consecuencia no es agotador de la capa de ozono. Eso ha permitido que la capa de ozono se recupere. Tú tendrías que hacer eso mismo con el tema de los fertilizantes para evitar que los fertilizantes residuales terminen en el mar. ¿Deberíamos ir a los abonos orgánicos? Definitivamente. Bueno, de hecho la Unión Europea te lo exige. ¿Y lo grande, la Unión Europea no y lo te grande compra... que eso es con estiércol que se hace? No, sí. Puede ser estiércol, pero puede ser toda materia orgánica residual. Claro, pero que es lo que tú botas, que claro, es materia orgánica. Y aquí no se usa. Por eso los chinos utilizan el estiércol para la agricultura. Déjeme decirle porque que es materia orgánica. Hablo poco de mis casos, tengo unas codornices y el estiércol se denomina codornaza. En la gallina el estiércol es gallinaza. Gallinaza. Y me hice un plastiquito, un patio secado. Óigame, me estoy ahorrando fertilizantes porque tengo varios sacos de abono orgánico y eso sí funciona bien, compañero. Y no hay elementos químicos degradantes. No, y el maíz se dio con esos abonos orgánicos. Claro. En el mar, estoy recordándome de la playa Los Almendros en Baní. Baní. ¿Por qué las matas de uva y la uva pequeñita que uno se da? La uva de playa. Uva de playa. ¿Qué es eso, uva de playa? La uva de playa... O sea, nada más se da en la playa. Sí, por eso se llama uva de playa. Primero porque es una uva muy similar a la uva clásica que tú conoces, la uva del vino, pero que no es la uva del vino. Esta tiene una semillita muy dura en su interior y es más ácida. Sí. Por eso cuando tú te comes media libra, sales con la boca afectada por la acidez. Es muy ácida, muy agresiva. Pero tiene la particularidad de que se desarrolla bien en un ambiente rico en cloruro de sodio. Siempre que tú tengas el mar en la franja litoral, hay alto contenido de cloruro de sodio, lo que la gente le llama el salitre. El salitre no es más que vapor de agua con alto contenido de cloruro de sodio. Entonces, la uva de playa, esa uva que está ahí, esa hojita es la hoja clásica de la uva de playa. ¿Y nada más se da en la playa? Se da en la playa. Ella se puede adaptar a otro ambiente, pero su ambiente ideal es en la zona litoral, la franja costera. Y la verdad que da acidez cuando tú te comes un viaje. Pero sí, da acidez. Yo no lo he probado. La uva de playa. Yo pensaba que no se comía. A usted le falta tiguerear por ahí, por esos predios. Ya eso no existe, ¿verdad? La uva de playa. Pero en Baní, en Los Almendros, eso era un clásico, la uva de playa. Casi en todas las playas de República Dominicana tú encuentras uva de playa. Todo el territorio, todo el borde. Y en toda la región. Pero qué interesante. O sea, es su ambiente ideal. Mira, dentro de este contexto de preguntas así que van y vienen, el tema de la temporada ciclónica, ¿qué tú le sugieres a todos los ciudadanos de prever desde todos los puntos de vista, de su casa, de su propiedad? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo más recomendable? Mira, lo primero es que cuando tú vayas a comprar un solar, un apartamento, una casa, tú le preguntes a alguien que tenga por ahí 10, 15, 20, 30 años viviendo, ¿qué pasa por aquí cuando llueve? Si te dice esto se inunda, no compres por ahí. Eso es lo primero. O sea, es una regla que tú tienes que tenerla ahí. Una primera regla, que la gente no lo hace. No lo hace. Después que compra es que se comienza a dar cuenta. Tú sabes la cantidad de gente que ha perdido su vehículo
costosísimo, porque compró un apartamento que tenía el parqueo soterrado y la entrada estaba a ras de la calle. Y 3, 4, 5 meses después vino una tormenta, una vaguada, se llenó el parqueo de agua y le ahogó el carro. Tenía que haberlo previsto. Entonces, uno trata siempre de prever eso. Siempre que tú vayas a comprar un apartamento o una casa, recuerda que tú vives en una zona tropical. Que el día más claro llueve, como dice el refrán. Y que en consecuencia, esa lluvia torrencial puede generarte una crecida e inundarte esa zona. No compres en zonas inundables. Por eso se ha hablado tanto, Luisín, ya que del plan de ordenamiento territorial. Las zonas inundables no debían ser zonas ocupables, nunca. Déjase a la naturaleza, por algo son inundables. Segundo, si tú sabes que tú vives en un lugar donde los árboles son frágiles, hay especies resistentes a viento porque han evolucionado genéticamente por millones de años en la región, conocen la carga de viento y ya te la resisten. Tú nunca has visto una palma cana en el suelo con un huracán, nunca. Porque te resiste el máximo viento, un huracán categoría 5 y se queda igualita, salvo que esté podrida. La cana, esa cana del malecón, revísala. ¿Y el bambú? El bambú tiene la particularidad de que es flexible y es resistente. En consecuencia, él tiende a acostarse un poco con la carga de viento, pero no se rompe. Por eso es que tú ves que, bueno, tú que estás en el área de los deportes, para algunas cosas, algunos bomberos en China, en Tailandia, utilizan una vara de bambú para subir rápidamente a un tercer piso, lo usan como una garrocha. Pero los bates son de bambú. Por la resistencia del bambú. Como tiene nudos, Pero el bambú da para cosas interesantes. cada 30, 40 centímetros, esos nudos le dan fortaleza, porque son como articulaciones. Entonces el bambú es bastante resistente. Sin embargo, si tú hablas de Acacia mangium, se te rompe con cualquier viento. La almendra se te rompe con cualquier viento. En cambio, la caoba te resiste a la carga de viento, porque la caoba es de la región, conoce ese viento y ha desarrollado ya fibras que le permiten resistir ese viento. Pero ven acá, los geólogos saben de agricultura también. De todo. Es pasión para mí. Por ejemplo, póngame esa imagen que usted tiene ahí, director del bambú. Porque el bambú protege, el bambú da sombra, el bambú... Y se da en zonas húmedas. Húmedas, sí. Míralo ahí. En lugar porque de tú palos... tienes la autopista Duarte, ahí después de Villa Altagracia. En lugar de palos vivos, es mejor el bambú. Para una cortina forestal, si la zona es húmeda, el bambú es ideal. ¿Y qué otro uso? Pero el bambú, ¿qué otro uso puede tener? En la mueblería. Sí. El bambú se ha utilizado aquí por más de 40 años. Los muebles de mueblería, los muebles de bambú se pusieron de moda en una época. Y hay por ahí en terracería todo lo que se usaba era mueble de bambú. Y hoy día tan caritos los muebles de bambú, el bosque de bambú. Y es muy bonito. O sea, bien pulido y bien barnizado. No sé cómo, pero de geología estamos ya en botánica. Sí, en botánica. ¿Y qué fue lo que le pasó al CODIA? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo yo le explico fuera del país que la sede del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos, etcétera, etcétera, se derrumbó? Mira, un tema interesante que se va a estar analizando por mucho tiempo, tal y como tú señalas, ha sido preocupante para el CODIA, ha sido preocupante para la sociedad, ha sido preocupante para la prensa, porque tú no esperas que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, donde tú tienes más de 40.000 afiliados, que son titulados, para tú ser miembro del CODIA tú tienes que tener ese 4. De lo contrario, tú no eres miembro del CODIA. Si tú tienes que estar graduado, con tu título, con toda tu documentación, tanto de la universidad como del MESID, eso va al Poder Ejecutivo, se emite el decreto, te otorgan tu S4, y entonces cuando te asignan un número de colegiatura. Quiere decir que ahí tú tienes más de 40.000 miembros y la gente siempre espera que se vele por la calidad de las obras de ingeniería, porque es lo que manda la ley 6160, que es la que crea el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. La obra no es del CODIA, es un hotel boutique que se está levantando ahí. Tú puedes ver que hay un solar que es largo y estrecho. Es largo en dirección norte-sur
y es estrecho en dirección este-oeste. ¿Qué ocurre? Mira esas manchitas marrones que tú estás viendo a la izquierda y al medio. Esa excavación de suelo. Estaban excavando para poner unas columnas ahí, pero adosaron las columnas a la pared del CODIA y no se conformaron con eso, sino que entraron dentro de la pared. Es como que yo tome, porque soy vecino tuyo y compartimos apartamentos, mi armario no me cabe bien en mi habitación, entonces yo perforo la pared, entro el armario hacia tu habitación para que me quede cómodo a ras de pared en mi habitación. Pero te llevo un problema a ti, te estoy debilitando la pared, ahí se debilitó la pared. Esa parte que está allá a la izquierda es la parte sur, la parte que está aquí a la derecha es la parte norte. Aquí en la parte norte se excavaron 3 metros porque el terreno estaba inclinado. El terreno drena de aquí, de derecha a izquierda, de arriba para abajo, drenando hacia el mar. El mar está allá, donde dice el live, allá está el mar. Y aquí, en la parte de la derecha, está la catedral. ¿Qué ocurre? Que como el terreno estaba inclinado, los constructores decidieron horizontalizar el terreno. Y cortaron para nivelarlo, como cuando tú vas a hacer un play de béisbol. Sí. Hay una inclinación corta y en pareja. Pero no hay unos estudios antes de construir. Teóricamente sí, y en sentido común sí, en la práctica no se hizo así. Entonces la excavación tocó los cimientos de ese muro, que es un muro colonial de 500 años, y después que tocó los cimientos, entró por debajo de los cimientos. O sea, tú tienes que darte cuenta que en cualquier parte del mundo, si tú excavas debajo de una zapata, se va a caer la columna. Pero por supuesto. Entonces, cuando tú ves la Pero fotografía, pudo haber existido ahí una desgracia mayúscula. Claro, porque eso que tú ves ahí colapsado es el salón de conferencias. A veces yo he estado ahí dictando conferencias y hay 150, 200 colegiados. Claro, suerte que fue en horario nocturno, 10 de la noche. 10 de la noche. Y ya no había nadie ahí. Pero si hubiésemos tenido una actividad ahí, hubiésemos tenido una tragedia de dimensiones mayores. Diantre. Porque ahí pudo haber salido mucha gente muerta. O sea, de haber existido una actividad así, de una charla o de un evento que le iba a poner mucho más presión, iba a ser más rápido. Y... porque tú tienes una carga viva ahí. Sí. O sea, la multitud que está ahí, en ingeniería se llama carga viva. Los muros, las columnas, las vigas se llama carga muerta. Esa carga viva que tú tienes ahí, al momento de caerse, la gente iba a tratar de moverse. Aumenta el peso y entonces el daño hubiese sido mayor. Dejo para ustedes los teléfonos, los que quieran hacer preguntas de igual naturaleza de los temas o de temas diferentes, lo pueden hacer y con gusto, porque el resto del programa es hablando de estos temas variados que son de interés de conocimiento. A propósito, un tema es, por ejemplo, eso con las cargas. ¿Qué tú le recomiendas a los que montan espectáculos? Y si puedes hacer referencia de cosas, tragedias que han existido, cuando se monta una tarima, todo el mundo quiere subir, no se dan cuenta de elementos de peso, una tarima alta cae y se convierte en una tragedia. En Santo Domingo Este, en un mitin político, un domingo se cayó una tarima, una actividad del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Qué ocurre? ¿Eso es debido a qué? Obvio, al peso, pero ¿cómo prever esto? Exceso de carga. Sí. Mira, lo que pasa es que aquí creemos que cualquier persona puede hacer una tarima. Sí. Y entonces no chequea si la consistencia de la madera tiene la resistencia. En ingeniería existe lo que se llama resistencia a la compresión y resistencia a la tracción. Resistencia a la compresión es esto, cuando tú comprimes, cuando tú pisas el suelo, tú le estás haciendo compresión al suelo. Cuando tú alas la puerta de tu casa, tú estás haciendo tracción. Tú habrás visto que los muros de hormigón armado tienen varillas dentro. ¿Por qué tiene varillas? Porque como el concreto no tiene alta resistencia a la tracción, pero sí alta resistencia a la compresión, se le ponen esas varillas para que resista la tracción. Si tú alas el hormigón, el concreto armado, quien resiste la tracción es el acero. Y si tú lo comprimes, quien resiste es el hormigón. Por eso se hacen pruebas. Cuando te dicen ese hormigón es de 250, te está diciendo que resiste 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Si te dice es de 350, es que resiste 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que para que se rompa
A cada centímetro cuadrado tú tienes que ponerle 350 kilogramos de presión para que se rompa. Cuando alguien no entiende eso en la madera de la tarima y no sabe cuánta gente va a venir a la tarima, y te lo puedo decir porque acaba de ocurrir en México. ¿Qué pasó? Un alcalde fue a inaugurar un puentecito colgante pequeño, era un puentecito comunitario, invitó a toda la comunidad que viniera y la comunidad vino, pero él no calculó qué tanto podía resistir el puentecito. El puentecito estaba diseñado para que pasaran 3, 4, 5 personas a la vez. De repente tú le metiste toda la comunidad al puentecito, eso fue la pasada semana y el puentecito se fue abajo. ¿El que fueron a inaugurar? Sí, en medio de la inauguración colapsó, con el alcalde ahí. ¿Y qué dijo el alcalde? No, la vergüenza. Porque entonces la gente, entendiendo que el puentecito resistía más de la cuenta, saltó sobre el puente. Sí, se movían en el puente y ahí se vio cuando se cayó. Colapsó. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes superar los límites. Hay límites de resistencia. A ti, como a mucha gente, Luisín, se te rompieron muchas reglas de la escuela. Todos se nos rompieron reglas. Sí. Jugando con la regla, la doblamos y de repente, ¡cran!, rompió. ¿Por qué? Porque superamos el límite de resistencia. Cuando te dicen que tembló la Tierra, no fue que el planeta se movió. Es que una roca en esa región que estaba plegada, estaba deformada, se rompió. Y al romperse, produjo esa vibración. Un terremoto no es que una rotura en la corteza terrestre. Una regla que tú la sometes a una carga mayor de la que ella resiste, se parte. Entonces así pasa con los cuerpos. Cuando tú vayas a hacer una tarima, asegúrate de que el soporte resista el peso máximo. ¿Y cuál es el peso máximo? Supón tú que tú puedes tener 4 personas por cada metro cuadrado. En una tarima, si la gente está separada, tú tienes 1 persona por metro cuadrado. Si se están agrupando mucho, hay 2 personas por metro cuadrado. Si se apretujan, hay 4 personas por metro cuadrado. Pero ¿qué ocurre? Que en política todo el mundo quiere estar en la tarima. Y si hay un artista, todo el mundo quiere estar en la tarima. Entonces se te cumple ahí el de 4 personas por cada metro cuadrado. Entonces calcula el peso promedio. Entonces tú dices, bueno, una persona puede tener promedio 80 kilogramos. Suma todo ese peso y calcula si esa tarima puede soportar ese peso. Si no, cambia la madera o acerca más todo el sistema de parrilla que tú estás poniendo abajo para que resista el peso que se va a poner sobre esa madera. Vamos a ponernos el video, que lo voy a disfrutar. Eso fue en Cuernavaca. ¿Y cómo tú te das cuenta de toda esta cosa? El puente colgante. Póngame el video y la llamada la tomo ahora, por favor, no se me vaya. Eso fue en Cuernavaca. Vamos a ver este video. Ahí está. Miren, están disfrutando. ¡Ey! Se fueron para abajo. Ah, pero fue de verdad. Sí, pero y entonces. Que vino toda la multitud. No, pero repíteme eso, director. Ay, señores, pero entre los heridos se encuentra el mismo alcalde. Sí, Juan. sí, se fueron todos para abajo. Ay, señores. El peso superó la resistencia de la estructura. Ay. Míralo ahí, este debe ser el alcalde ahí. Vienen hablando. ¡Ey! Se cayó todo. Se fueron todos. Eso fue ahora la pasada semana. Pero eso fue pero eso fue de esa era la inauguración. La gente no va a creer. Esa era la inauguración. Pero mira, la gente sentada y hubo heridos, de verdad. Sí, hubo heridos. No graves, pero hubo heridos. Pero señores, qué vergüenza, ¿eh? Una vergüenza grande porque la habían hecho con mucho entusiasmo la obra. Y es una señal de que tú tienes que cuidar. Cuando haces... y hacer la cierto tipo de estudios. Póngalo por última vez, director. Míralo ahí van, saludando a todo el mundo. ¡Uy! Se fue abajo. Ay, señores. El peso fue mayor al que resistía la estructura. Pero espérate. Eso tuvo que pero por ahí era que iban a caminar la gente. Pero ellos supusieron cuando lo diseñaron que iban a pasar 3 o 4 personas a la vez, que serían condiciones normales. Esta condición inaugural implicó que toda la multitud fue para allá. Y seguro que mira, pero una cayó allá en el agua, mira. Sí, se fue abajo. Ay, todo. señores, está la llamada ahí. Uno se ríe, pero... Sí. Son realidades que tenemos en la vida diaria. Mira al alcalde ahí. Saludos, buenas tardes. 20 heridos trajo eso en el día de su reinauguración. Suerte que no fueron de gravedad. Saludos, buenas tardes. Buenas. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿por qué en 1442 llegaban las algas
En el 1400. Entonces, en 1400 metros había algas. Mira, sí, mira, había algas. Lo que pasa es que no había tantas como ahora. O sea, había periodos donde los portugueses, cuando cruzaban por ahí, que fueron los que le asignaron el nombre de Mar de los Sargazos, encontraban eso lleno, porque había altas temperaturas en momentos determinados, entonces el alga se desprendía del fondo del mar y flotaba. Pero ahora nos hemos dado cuenta que en la última década tenemos una multiplicación de algas que no las teníamos 20 y 30 años atrás. Cuando tú ibas a la playa del Almendro en Baní, tú no veías esas algas. No, jamás. Ni yo las veía cuando iba a Puerto Plata, allá a Sosúa, a Cabarete, a Long Beach. No, entonces hay una proliferación de algas en los últimos años que está asociada al cambio climático. Saludos, buenas tardes, a su orden. Baja el sonido de su televisión, díganos. Sí. Pero vamos a preguntarle a Osiris, ¿qué relación tiene el junco? ¿Qué relación tiene el junco y el bambú? Ah, el junco, que fuerte, como que dice el adagio, fuerte como no se dobla como el junco. Pero el junco tiene una sección transversal mucho menor. Es muy reducida, es muy fina en comparación con el bambú. El bambú puede tener 4, 5, 6 pulgadas de diámetro. El junco, en el mejor de los casos, te llega a 1 pulgada. Sí, ahí está. Míralas ahí, la planta de junco, que es más pequeña que míralas ahí, ese junco. Más pequeña que el bambú. Sí. Sí, planta de junco, pero bueno. Buenas tardes, saludos. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Sí. Yo quería saber la resistencia del pino para con los ciclones, porque dijo de la caoba y de eso, pero lo que más hay que garantizar con pino. El pino. Sí, mira, aquí hay 2 tipos de pino, que son el Pinus caribea y el Pinus occidentalis. El Pinus occidentalis es endémico de aquí, abunda mucho en la Sierra de Bauruco. Ese muchas veces te resiste huracanes categoría 2 y hasta categoría 3, pero ya cuando son categoría 4 o 5, el pino sufre mucho. Si tú chequeas la Loma Novillero, aquí en Villa Altagracia, cuando tú vas saliendo de Villa Altagracia hacia Bonao, podrás recordar que la cara occidental de la Loma Novillero, que está caracterizada por Pinus caribea, fue diezmada con el huracán George. El viento posterior del huracán George le dio de frente a la parte occidental de la Loma Novillero, y cuando tú pasabas por ahí días después creía que se había quemado. Mucha gente creía, Luisín, que se había quemado la montaña. No, es que el viento rompió el pino que estaba ahí y entonces se secó. Quiere decir que hay algunas variedades de pino, esos son los 2 más abundantes. Hay otros pinos acá, como por ejemplo el que se siembra en Bonao y en Constanza, que es la Casuarina equisetifolia. Esa es muy frágil, esa cualquier brisita la rompe. La casuarina, que le llaman pino australiano. Saludos, buenas tardes. Sí, dígamelo. Suéltala, Quinín. Sí, buenas tardes. Buenas. Pregunta para Osiris. Sí, ¿de dónde usted nos llama? Le llamo del sitio de Costil. De New York. Muy bien, a su orden, adelante. Muchas gracias. Su pregunta. Mi pregunta es, como Osiris es una de las personas más preparadas, que siempre lo he descubierto, lo conocí hace varios años. Gracias. ¿Por qué en Dominicana tenemos petróleo y no se puede explorar? Yo quisiera saber eso. Él puede contestarme esta pregunta porque es la persona adecuada y preparada para preguntar. Mira, la presencia de petróleo en la zona de Higuerito y de Maleno se conoce desde que en 1872 William Gapp le hizo un reporte al gobierno americano. William Gapp estaba haciendo un estudio sobre recursos minerales en la República Dominicana, y cuando llegó ahí a esa parte noroeste de Azua, los comunitarios le dijeron que había un río donde arriba flotaba una sustancia que ellos utilizaban por la noche para sus lámparas de alumbrado. Él fue
e inmediatamente se dio cuenta que era petróleo y lo puso en el reporte. Eso motivó que en el año 1905 la petrolera inglesa Lancaster y Cryder hiciera un pozo ahí al lado y encontró petróleo. Y eso motivó que más tarde, en 1939, la petrolera dominicana hiciera el pozo de Maleno, cerca de donde después estaba el vertedero de Asua. Y ese pozo de Maleno todavía está produciendo petróleo al día de hoy. Peña Gómez lo utilizó en bacheo, Casal Victoria lo usó en plantas eléctricas, Trujillo lo usó en vehículos del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca el Estado Dominicano ha invertido sumas millonarias en explorar. Son dos pozos someros, uno tiene 370 pies de profundidad, el otro tiene 950 pies de profundidad, pero aquí necesitamos pozos de 5.000 metros de profundidad para tú intentar llegar a donde pudiera estar eventualmente el depósito principal, porque tú tienes que, al sur de nosotros, en el Mar Caribe, está Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Del mundo. Después tú tienes a México y a Estados Unidos, que tienen reservas extraordinarias de petróleo en el Golfo de México, que es la porción occidental del Mar Caribe donde estamos nosotros. Después tú tienes a Trinidad, que tiene petróleo y gas, y tú tienes a Cuba, que tiene petróleo. Quiere decir que gran parte del Caribe hoy día está explotando petróleo y gas del subsuelo porque hay. Luce que la mayor parte del Mar Caribe es una zona petrolera y por eso hoy día una compañía de Texas llamada Apache está explorando en la zona de San Pedro, la franja marina, lo que se llama el bloque marino de San Pedro, que es una zona que va desde San Pedro de Macorís hasta Boca Chica y el aeropuerto de las Américas. Ahí actualmente hay un programa de exploración petrolera que lo lleva Apache. Buenas tardes, saludos, a su orden. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Yo quiero preguntar, porque se aproxima la temporada ciclónica, yo vivo en un cuarto nivel, y el tema de las ventanas de cristal, y yo estoy muy preocupada porque nunca comprendo bien como la forma en que hay que colocarlas con relación a los vientos. A ver si nos pueden orientar el especialista. Muchas gracias. Mira, muchas veces se ha dicho que tú tienes que abrir ventanas opuestas al régimen de viento, que cuando el viento viene de frente debes abrir detrás y que cuando viene de allá del otro lado debes abrir aquí. Sin embargo, indistintamente de que el viento venga de un lado a otro, hay una carga de viento que está actuando sobre los cristales de tus ventanas. Lo primero es que tú trates de tener ventanas que sean resistentes a carga de viento. Con el huracán María aprendimos mucho en Puerto Rico. Puerto Rico creía que estaba preparado y que sus ventanas resistían viento. Ocurre que los vientos de María eran de 240 kilómetros por hora y dañaron todo. Entonces yo creo que aquí el Código de Construcción tiene que considerar de forma obligatoria ventanas que resistan carga de viento de huracanes categoría 5. Categoría 5 es por encima de 252 kilómetros por hora. Quiere decir que hay que ir pensando en eso como norma dentro del Código de Construcción. Entonces ya esos vidrios tienes que cambiarlos o protegerlos. Sí, preferiblemente cambiarlos. Y usar los tape que yo he visto que se le ponen a los cristales. tape, eso es más romántico. Okay. Claro. No, pero todo el mundo lo pone. Sí, pero por Realmente favor. no, pues esa cinta no tiene capacidad La para fuerza, resistir claro. Pero una carga de viento. y poniéndote y cree que están seguros. No. Buenas tardes, saludos. Sí, dígame. Adelante. Buenas, es el arquitecto Valenzuela. Adelante, arquitecto. Quería hablar sobre CODIA. ¿Sobre? Sobre el CODIA. Ok, adelante. Sí, adelante, arquitecto. Obviamente no colapsó ahora. Hace muchos años que el CODIA colapsó. Yo soy arquitecto con una pensión de 2.000 pesos mensuales y no la paga, porque no tiene fondos para pagar una pensión a alguien que tuvo 40 años cotizando. El CODIA se convirtió en un sindicato de personas inoperantes y eso es el resultado. O sea, todos se dieron cuenta de que lo que estaban construyendo de al lado se estaba haciendo sin ningún tipo de reglamentación. Obviamente el CODIA como institución ya había colapsado hace ya más de 20 años. Gracias. Gracias a usted, arquitecto Valenzuela. Muy bien.
Vamos a una breve pausa y regresamos. Quiero hablar de otros temas, de los derrumbes de minas y cuando quedan atrapados, el caso de Chile y otros. Y su llamada la sigo tomando. Esto es El Poder de la Tarde. Regresamos en breve. Temas de interés en su programa El Poder de la Tarde, decías. Así es, no sé qué tan cierto tenga ese dicho, pero ya lo he escuchado varias veces y es si con este calor que hace, es cierto que vienen huracanes después, digo, terremotos, perdón. Mira, eso es un mito. No es cierto. El huracán responde al calor externo de la Tierra y el terremoto responde al calor interno de la Tierra. Eso es como cuando hace una ola de calor. Eso no quiere decir que porque tú te estás quemando de calor, tú tengas fiebre. Pero es igual que cuando tú tienes fiebre porque tienes una gripe, tienes una infección, vaya a pensar que todo el mundo tiene calor. O sea, son dos calores totalmente distintos, total y absolutamente distintos. Lo que ocurre es que el 4 de agosto del año 1946, cuando tuvimos el terremoto de magnitud 8.1 que estremeció la isla y la región, era un día sumamente caluroso. Y desde ahí la gente cree en República Dominicana que si hace mucho calor va a temblar la tierra como el 4 de agosto de 1946. Interesante. Hablé de caso de Atacama en Chile. Unos mineros, 33 quedaron derrumbados y los rescataron. Qué cosa más grande esa. Y grandes sucesos de mineros que quedan atascados. ¿A qué se debe eso? Mira, es normal que en un túnel haya un derrumbe. Eso es lo más común, lo más frecuente. Cualquier túnel para un metro, cualquier túnel para un viaducto, porque tú estás excavando dentro de la roca. Si la roca está fallada, si está fracturada, si está meteorizada, si está alterada, si está milonitizada, está debilitada y se cae fácil. Por eso los túneles mineros tienen diferentes galerías para salidas de emergencia. Y cada cierta distancia hay una sala de emergencia, que es un espacio pequeño donde hay agua potable y hay algunos alimentos. De forma tal de que si hay un colapso, en lo que llegan los socorristas, tú te puedas hidratar y alimentar. Ocurrió que se cayó el frente donde ellos estaban, trataron de ayudarlos por el frente lateral, y el frente lateral también se derrumbó. Quedaron bloqueados. Y no quedó más alternativa que, como había un reclamo de los familiares y de la sociedad, porque en principio las autoridades habían dicho, bueno, no, ya no hay manera de rescatarlo. Entonces la gente dijo, no, no, rescátenlo. Y entonces hubo que montar un operativo. El gobierno de Chile mandó al ministro de Minería, el presidente estaba fuera del país, regresó rápidamente, se montó todo un operativo. Y se hizo algo que es muy práctico en la geología y en la ingeniería. Tú sabes que hoy día los túneles todos están georreferenciados. Entonces, en oficina hay un mapa que te dice por dónde va cada galería. Entonces se ubicó el lugar donde yo estaba en el mapa y se buscó el punto en superficie, en proyección para llegar allá. Se perforó con una perforadora de diamante que te perfora rápidamente y se llegó hasta ellos. Pero era una perforación de apenas 3 pulgadas. Pero eso permitía que tú le inyectaras aire para que respiraran. Ellos estaban allá abajo a 40 grados Celsius de temperatura y con una humedad del 90%. Terrible. Se le estaban desarrollando hongos y todo eso. Entonces ya por ahí tú le enviabas todos los días, varias veces al día, agua y alimentos concentrados. Leche, jugo, todo concentrado. En lo que se usaba esa perforación como una perforación piloto para ahora hacer una perforación de gran diámetro de 66 centímetros. ¿Cómo es eso de una perforación piloto? Un hueco. Primero un piloto que te guía la perforación que viene atrás. O sea, es decir, primero tú perforas para ver dónde está Samuel, que es el camarógrafo. Okay. Ahora, cuando ya tú lo ubicaste y tú sabes que está aquí, dices, ok, ya, tengo la guía. Te sirve de guía, de dirección. Ahora tú pones
otra perforadora, porque esa primera perforación es una perforadora pequeña. ¿Quién se considera el genio de haber logrado el rescate de esa persona? La NASA ayudó bastante. El gobierno chileno, a través del Departamento de Estado, le pidió ayuda a la NASA y la NASA contribuyó en el diseño de la cápsula y de la metodología. Se perforó en 66 centímetros, se llegó, se encabizaron los primeros 96 Eso es una metros. proeza de la historia. La mayor que se ha tenido en la humanidad, minería y fuera de la minería, porque el rescate... Fueron todos a salvo. Todos, los 33. ¿Y cuántos días duraron ahí? 60. 69 días. Miércoles. ¿Y cómo 69 días Sí, debajo de ¿Tú ves la que tuvieron tierra? que poner unas gafas especiales para que no se le dañara la retina con la luz del sol al salir? Cuando- Y hubo que diseñar esas gafas para ellos. 69 días sin ver el sol. Porque estaban a 700 metros de ¿Y profundidad. al inicio qué ellos comían? No, en principio estaban comiendo las comidas de emergencia que habían ahí en esa área, lo poco que encontraban. Luego, tú sabes que es normal, el que está ahí, tú recuerdas aquella película de Papillón, de comer el primer insecto que pasó por ahí cerca. Salían, caminaban cerca y lo que encontraban por ahí que fuera comestible se lo comían. Pero perdieron mucho peso, se debilitaron bastante hasta que se hizo la primera perforación guía para llegar a ellos y llevarle entonces agua y alimentos. Porque cuando bajó ese primer tubo, vamos a decir, fue La con primera perforación. fue con una cámara. Sí, se entró una cámara y entonces ellos devolvieron un papelito que decían los 33, estamos bien, estamos vivos y esperamos por ustedes. Y entonces Me eso imagino fue... que ese papelito debe estar en un museo. Sí, sí, sí. Guardado, claro. No, fue la mejor noticia para la familia y para el mundo. A partir de ese momento, más de 1.000 millones de personas en el mundo dieron seguimiento diario. Incluyéndome a mí. Todo el mundo estaba pendiente de eso. El mundo entero estaba pendiente de esa compañero Oscar rescate. Eso Medina. fue, el accidente Mi fue el 5 compañero de Oscar agosto. Medina me dijo que para que yo estaba viendo eso toda la noche. Yo estaba... No, todo el mundo le dio seguimiento permanente a eso, de principio a fin. Ha sido el rescate más exitoso y más seguido por la población a nivel ¿Y mundial. quién diseñó el aparato que bajó? No, lo diseñó la NASA, pero lo construyeron los chilenos con los diseños. Porque lo que NASA sugirió es que ellos estaban en un ambiente de enclaustramiento, similar a ese ambiente en el cual la NASA pone a los astronautas que piensa mandar al espacio. Aislamiento, mucha humedad, alto calor, para entrenarlos para que resistan esas condiciones difíciles. Entonces la NASA fue que le facilitó los planos para hacer la cápsula de rescate, porque fue sacarlo, estamos hablando de 700 metros de profundidad. 700 metros de y una profundidad es la cápsula- 3/4 parte de un kilómetro. Y con la cápsula, mírala ahí la cápsula, esa es la cápsula. Ahí están. La Esa fue la cápsula primera bajaba perforación. solo, ¿verdad? ¿Eh? Bajaba con una persona. No, bajaba vacía y subía con un trabajador. Y volvía y bajaba. Pero la primera vez bajó una persona. Para Enseñarlo. ponerle el arnét y habilitarlo, preparar todo para que subiera seguro. Porque tú sabes que había una situación de tensión, de preocupación, de estrés, de pánico. Todavía hay que explicarle todo el procedimiento ahí Ahora, personalmente. es guapo ese que bajó ahí, ese es un hombre guapo. Bajar a 700 metros de profundidad y tú no sabes si la perforación se tranca en el camino. Sí, ese es Bien, guapo. ¿Por qué hubo que revestir lo que se llama en ingeniería y en sondeo encamisar? Porque si en ese proceso se desprende un bloque de roca, te tranca. Te lo digo, yo he trabajado el tema de perforación por décadas porque tengo equipos de perforación y en varias ocasiones perdimos todo el equipo de perforación por una piedrecita que se desprendió y trancó todo abajo. Miércoles. Una piedrecita que se desprenda y te tranca el sistema, ya está bloqueado el sistema, ya no puede subir. Eso fue un hecho para la historia. Para la historia. Después del funeral de Michael Jackson, ha sido el evento más seguido a nivel mundial a través de la televisión y de los sistemas disponibles en ese momento. Eso fue la mina de San José, es una mina de oro y plata que está en la zona de Copiapó, en el desierto de Atacama. Está registrado como el rescate más espectacular que ha desarrollado la humanidad en profundidad. Primero por la profundidad a la que era,
700 metros de profundidad. Segundo por la cantidad de obreros, que era 33. Y segundo por la cantidad de días. Qué raro que 69. Netflix no tiene un documental de eso. Hay un documental sobre eso. No creo que lo tenga Netflix, pero hay un documental. Mira, regresando al LAR nativo, todo el que tiene una nave de esta de Alucín, viene la temporada ciclónica, ¿cómo esas naves las puede asegurar de los vientos ciclónicos? Mira, el Alucín tiene la particularidad de que se puede levantar con facilidad cuando el viento entra por debajo de él y hace presión. Así es. Lo que se recomienda muchas veces es que en lugar de tú poner clavos, pongas pernos con tornillos y tuercas. Entonces tú perforas, pones un tornillo, pones una tuerca, entonces ya ahí te resiste más. Recuerda que en la era de Trujillo, cuando San Zenón, todo el símbolo, ¿te acuerdas aquel clavo de zinc? Sí. Que parecía un paragüita chiquito? Tenía una cabecita, ese, cuando entraba la carga de viento a tu casa, arrancaba el zinc. ¿Y no existen algunos alambres o algo que los puedan cubrir? No, lo más recomendable es que sea un perno. Tú lo perforas, le pasas un perno, le pones una tuerca, entonces ya ahí está seguro. Aunque la carga de viento entre por debajo y trate de levantarlo, no lo va a levantar. Saludos, buenas tardes. A su orden. Saludos. Sí. Dígame. Sí, a su orden. Adelante. Buenas tardes, ¿es el programa? Sí, un momentico. Dígame. Sí, realmente yo quería preguntarle al ingeniero si cuando él se vaya de la tierra, ¿quién va a dejar? Porque ese hombre aquí no tiene a dónde... Le llamo ahora. O sea, todas las posiciones le quedan pequeñas. Ese hombre es un hombre súper dotado. Él no lo mandó. ¿Y a quién va a dejar? Gracias. Esa fue la pregunta. Yo espero que algunos de los muchachos jóvenes que siguen estas intervenciones se estén animando para seguir en el mismo camino y que sean orientadores de la sociedad en todos estos temas, esa multilateralidad de temas que la gente le interesa. No se mortifiquen nunca si alguien le dice, pero tú estás hablando de 2 temas, de 3 temas, de 4 temas. Mientras más temas usted pueda dominar, pues mucho más satisfecha está la sociedad cuando usted le da alguna orientación en algún tema de preocupación. Así es, muchas gracias, Osiris, y ese televidente con esa llamada cubre exactamente lo que dije al inicio. Tremendo cierre hizo él. Gracias inmensa, caballero, por esa generosidad y esas hermosas palabras. Y ahora yo le voy a agregar a ese televidente lo siguiente: prueba al canto. Esto es sin preparar. Usted sabe que el estilo nuestro comenzó a preguntar. Y hoy me ha sorprendido que le estoy agregando al geólogo de ingeniero agrónomo ahora. Gracias por su atención. Esto es El Poder de la Tarde. Encantadísimo de que ustedes nos sigan. Hasta la próxima.